Romanos capítulo 8 en nuestras Biblias. Vamos a leer, voy a leer del versículo 1 al 8. ¿Mande? Sí, ahorita. Vamos a leer, voy a leer del versículo 1 al 8 y ahorita vamos a continuar. ¿Listos? Síganme ahí con su vista. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ok? Bien, hermanos, ahora sí, vamos a continuar. Vamos nada más a recordar las hojitas, ¿verdad? Para los que no tienen una hojita. O los que apenas recibieron una hojita, denme un minutito. Ok, la primera frase, hermanos, déjenme. Ok, ¿qué pusimos en la primera frase? Alguien acuérdeme aquí. El Espíritu Santo, punto número 1, el Espíritu Santo nos habilita para vivir. Aquí la frase que va en el inciso 1 es, nos habilita para vivir. Nos habilita para vivir. ¿Ok? ¿Ok? Que ahora sí ya me abrió mi diapositiva aquí. Nos habilita para vivir. Gracias, Saúl. Luego, inciso A. ¿Qué va aquí? La unión con Cristo. Inciso A, ¿qué palabra da? La unión con Cristo. La unión con Cristo. Nos ha liberado del poder condenatorio de la ley y nos ha habilitado para vivir por el Espíritu conforme al ¿qué? Estándar de la ley. Estándar de la ley. Ok. Y luego avanzamos. Inciso B. Inciso B. Ok. ¿Qué va aquí el inciso B? Ok. La vida en el Espíritu se caracteriza por ¿qué? Nuevos pensamientos y propósitos. Nuevos pensamientos y propósitos. Bien, a ver, ¿me ayudas con las hojas? Y dale aquí a nuestro, ¿su nombre, por favor? Aminadab. Bienvenido, ahorita le vamos a dar unas hojitas de lo que estamos estudiando. ¿Ok? Gracias. Entonces, inciso B, la vida en el Espíritu se caracteriza por ¿qué? Nuevos pensamientos y propósitos, ¿ok? Nuevos pensamientos y propósitos, ¿ok? Aquí es donde nos quedamos la vez pasada y esa es la última hojita para rellenar, ¿ok? Ahora, hermanos, ustedes tienen esa hojita, lo que voy a hacer ahorita, lo que yo voy a hacer ahorita es poner Romanos 8 aquí. Oh, a ver, lo voy a hacer bien grandote, lo más grandote que me deje. ¿Lo ven bien ahí? Ok. Bien.
Ok, y ahora lo voy a compartir. Ok, bien hermanos, ahora, de nuevo, recuerde que ya tiene en las hojas, tiene la explicación de lo que estamos viendo. De nuevo, quiero sus ojos en las palabras de Dios, ¿ok? Recuerde, versículo 1, el versículo 1 tenemos la declaración principal. La declaración principal del versículo es, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la declaración principal. Recuerde que esta frase no necesariamente aparece en todos los manuscritos, aparece en el versículo 4 y creo que esta es mejor leerla en el versículo 4. Entonces, la declaración principal es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. U otra manera de decirlo es que ninguna condenación hay para los que han creído en Cristo, los que son salvos, los que se han arrepentido de sus pecados. Ninguna condenación hay. Y luego, hermanos, tenemos, de nuevo, aquí hay un qué. ¿Por qué? Y luego aquí hay un qué. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan los porqués? Dando una explicación o una razón, ¿verdad? Entonces, el versículo 2 y el versículo 3 nos van a dar una explicación de la declaración principal. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primera explicación: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo pudiéramos entender ese versículo? Alguien parafraseeme ese versículo de forma más sencilla. A ver, alguien dígame lo mismo que está diciendo ese versículo, pero de forma más sencilla. Automáticamente entiendo que el pecado es incorrecto y además como la paga del pecado es la muerte, ya no tengo la consecuencia de la muerte, sino ya soy libre del pecado como de la consecuencia del pecado. Ok, es una buena idea, pero no es... la mitad de lo que dijo está en el texto, la otra mitad está en otro pasaje. Ok, otra manera. A ver, alguien explíqueme. Recuerde que lo importante no es que yo lo sepa, que usted lo pueda saber, que usted lo pueda explicar. Hermano Juan. No. A ver, explíquenme este. No. Explícame este, el 2. El 2. Explícame, parafrasenme el 2. En otra, dígamelo en palabras sencillas. Bueno, no dice eso. ¿Y la frase el espíritu de vida? A ver, hermano Guillermo. Por medio del Espíritu Santo que Cristo me ha otorgado, exige el grado del pecado de la muerte. Eso es lo que está diciendo el versículo, ¿no? En pocas palabras. ¿Ok? Hermano Oscar. Ya lo dijo, ¿verdad? Entonces, note, en palabras sencillas es: cuando somos salvos, el Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos ha dado vida, el Espíritu de vida que está en Cristo Jesús, y ese Espíritu de vida nos ha librado de la ¿qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado, hermanos? La ley del pecado es lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 7. Hermanos, el pecado se aprovecha de las cosas buenas de Dios para engañarnos y matarnos. Entonces, gracias a Dios que Dios nos ha dado su espíritu. ¿Para qué? Para poder ser librados de la ley del pecado. ¿De qué? De pecar más y de llevarnos ¿qué? A la muerte. Ok, bien. Segunda explicación, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Explíquenme esa frase. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué estaba diciendo ahí? Exactamente. Hermanos, ¿por qué obedecer los mandamientos no puede salvarnos? ¿Por qué la ley de Dios? ¿Por qué dedicarnos a obedecer los mandamientos no puede salvarnos?
Ok, no son salvados, nunca tuvieron propósitos de salvar, pero ¿qué más? No, porque yo puedo obedecer una ley que no la haga. Ok, bueno, porque podemos tener malos motivos. La ley es para vivirla por ella es para vivir rectamente. Ok, sí, pero note, pero no estamos explicando esta frase, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué la ley no puede salvarnos? Exacto, hermanos, así, bien sencillo, porque nadie puede cumplirla. Nadie puede cumplirla. No, el problema no está en la ley, el problema está en ¿qué? En nosotros. Nadie puede cumplir la ley de Dios perfectamente. Nadie. Bien, hermano Juan, buen versículo el que acaba de decir el hermano Juan. ¿Ok? Entonces piénselo. El de Santiago, dice Santiago, el que guardare toda la ley, pero ofendiere en un ¿qué? Se hace culpable de todos. Por eso, hermanos, obedecer la ley no nos va a salvar. Ahora, de nuevo, no por la ley, sino por ¿qué? Por nosotros. Ahora, mire, estábamos en esa situación. Recuerde, todo esto es explicación de la declaración principal. Nadie podía salvarse a nosotros. Nosotros no podíamos cumplir la ley de Dios. Entonces, mire lo que Dios hizo. Mire aquí. Dios... A ver, dígame, yo ya le expliqué. Dios, ¿cuál es la declaración principal de aquí hasta terminar el versículo 4? ¿Cuál es la declaración principal? ¿Cuál es la oración principal? Saúl. Ok, recuerde, la declaración principal es: Dios condenó al pecado en la carne. Lo que está entre las comas es una explicación de esta oración principal. ¿Ok? Entonces, la declaración es: nosotros no podíamos cumplir la ley, entonces, ¿qué hizo Dios? Dios condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿cuál carne? Miren lo que dice entre las comas. Enviando a su Hijo en semejanza de pecado y, recuerde cómo traducimos esta frase, a causa del pecado. ¿No? ¿Cómo traducimos esa frase? Y como ofrenda al pecado. Entonces, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Hermanos, Dios azotó a su Hijo, Dios castigó a su Hijo. Déjeme decirlo de otra manera, Dios condenó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida. Eso es lo que Dios hizo. Y es lo que está diciendo aquí. Ahora, de nuevo, ¿con qué propósito? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Con qué propósito Dios azotó a Cristo y nos dio nueva vida? ¿Con qué propósito? Para poder cumplir la ley. Ahora, mire, quiero que entienda esto porque puede sonar como bien contradictorio. A ver, pastor, usted me está diciendo que la ley no me puede salvar, pero también usted me está diciendo que Dios quiere que cumpla la ley. Pues eso es hasta contradictorio, ¿no? Bueno, recuerde, Dios, y es lo que decía el hermano Juan, Dios no nos dio la ley para salvarnos, pero Dios nos dio la ley como ¿qué? Como una guía de vida, una guía sabia de vida, ¿ok? ¿Para qué? Para hacernos un pueblo diferente, para hacernos un pueblo santo. Recuerde que santidad no tiene que ver con impecabilidad, santidad no tiene que ver con ¿qué? Con perfección. Santidad tiene que ver con hacernos un pueblo diferente y obediente, ¿verdad? Entonces, aquí, Dios quiere que cumplamos la ley motivados por el Espíritu Santo, movidos, empoderados por el Espíritu Santo.
¿Ok? No quiere que cumplamos la ley pensando que por fuerza, eso. Hermanos, recuerde, Dios no espera que cumplamos la ley para que nos vaya bien. Quiero dejar eso bien claro, hermanos, porque eso es una trampa del cristianismo. Dios no quiere que cumplamos la ley, ¿para qué? Para que nos vaya bien en el sentido de, Señor, esta semana yo me porté re bien, yo creo que merezco algo, ¿no? Oh, Señor, ¿verdad? O esta semana me porté re mal, pero mira, voy a hacer algo, o voy a hacer algo, o voy a hacer algo, y tú, échame la mano. No, hermanos, recuerde que Dios nos ama y nos acepta en su Hijo, no por lo que hacemos. Y lo que hacemos debe ser por gratitud y amor, empoderados por el Espíritu Santo. Hermanos, Dios no es un Dios de cambalaches. ¿Sí? A veces pensamos de un Dios de cambalache, ¿verdad, Señor? Mira, te doy, me das. Mira, yo me voy a portar bien y tú me ayudas, porque traigo una petición así grande, grande, Señor, ¿eh? Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Entonces, de nuevo, ahora, mire, versículo 5. Comenzamos a la siguiente explicación. ¿Tenemos otro qué? Otro por qué. ¿Ok? Otro por qué. Ahora, este es el inciso B. Aquí comenzamos el inciso B. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué dijimos? Si no se acuerda, ahí están sus hojitas. Trate de explicarme este versículo. Versículo 5. ¿Qué significa que los que son de la carne piensan? A ver, primera pregunta. Ahorita se explicó que Dios por medio del pecado en la carne. Ajá. Entonces el pecado es en la carne. Si tú piensas en la carne, piensas en las cosas que Dios te dio. Exacto. Si piensas en lo que es espíritu. Exactamente, bien. Ahora, hermanos, la primera cosa aquí, déjenme preguntarle algo. ¿El versículo 5 está hablando de creyentes o está hablando de creyentes e inconversos? ¿Se acuerda que vimos esa pregunta? ¿Está hablando de creyentes o de creyentes e inconversos? Ahora, ¿por qué? Recuerde, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque en la iglesia, aquí viene otra trampa en la iglesia. En la iglesia, a veces pensamos que hay dos tipos de cristianos. El cristiano espiritual y el cristiano, o sea, pero como dos tipos de cristianos, como si fueran ¿qué? Dos niveles de cristianos, ¿verdad? Así, esa es una trampa de la iglesia, pensar pero no es así. La Biblia nunca enseña que hay dos tipos de cristianos. La Biblia nunca enseña que la carnalidad es un estado permanente, que puedo pasar toda mi vida, siendo un cristiano carnal. Puede caer, sí, pero Sí, ahora, hermanos, de nuevo, no me malinterpreten, no estoy diciendo que nunca vamos a pecar y nunca vamos a sentir tentación o que nunca vamos a fallar. No. Pero no podemos vivir como un estado, permanente. ¿Ok? El cristiano no puede vivir como un cristiano carnal como un estado permanente y a veces eso se ha usado como una excusa. ¿Ok? No, el versículo 5 se está refiriendo a inconversos y creyentes. Mire lo que dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hermanos, ¿qué significa esta frase? Piensan en las cosas de la carne. ¿Dónde? No. No, piensen. Díganme lo que significa el texto. ¿Pero qué significa eso de pensar? Pues nosotros también tenemos pensamientos, a veces pecaminosos y carnales. ¿Ok? Si no se acuerda, la respuesta está en su hojita. Aarón.
es su hábito. Cuando dice aquí, piensan, está hablando de un hábito, de una práctica común. Bien. Y luego abajito está la definición. Pensar no significa nada más tener un qué, un pensamiento, una idea, sino que es detenidamente. Está constantemente. Entonces, note aquí, los que son de la carne están preocupados y atentos y obsesionados por las cosas que de la carne. Pero los que son del espíritu están ¿qué? De nuevo, ahora obsesionados pensando en las cosas del ¿qué? Del espíritu. ¿Ok? Y por eso dijimos que la nueva vida en Cristo nos da nuevos propósitos y nuevos ¿qué? Pensamientos. Ahora, mire de nuevo, versículo 6. Tenemos otro ¿qué? ¿Por qué? Hay ¿qué? Otra explicación. ¿Sí o no? Otra explicación. Versículo 6. Bien. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. A ver, hermanos, ¿cómo podemos entender esta idea de ocuparse? ¿Qué significa ocuparse? ¿Ok? A ver, ¿qué dice su hojita? ¿Qué dice su hojita? A ver, ¿cómo explicamos esa frase? El ocuparse de la carne. ¿Sí? También habla del habituar, pero ¿de qué habla? Ahí le voy a enseñar dónde estamos. Mire dónde estamos en su hojita. Una definición ya clara. Sí, hermano Juan. Ahora note aquí. El versículo 6 utiliza la misma raíz del versículo 5, pero de alguna forma sustantival. La expresión literalmente es preocuparse de la carne o preocuparse del espíritu. No existe verbo en este versículo, sino que está describiendo dos tipos de naturaleza. La palabra preocuparse o ocuparse tiene la idea de lo que ocupa nuestra mente en pensamientos y ¿qué? Propósitos. Cuando dice, versículo 6, los que son de la carne, pero el ocuparse de la carne, hermanos, ¿qué está tratando de decir este versículo? El ocuparse de la carne, el dedicarse a la carne, hermanos, que nuestra vida y nuestro propósito se dedique de la carne, ¿dónde va a terminar? Es muerte. Hermanos, imagínense, nada más piénselo tantito, imagínense que le diéramos rienda suelta a nuestra carne. Y no piense, hermanos, y por favor no piense, a veces yo sé que aquí en la iglesia pensamos en los pecados escandalosos y mortales como la drogadicción, ¿verdad? El adulterio, la fornicación. No, piense en otras cosas más sencillas que a veces permitimos. ¿Ok? El chisme. Imagínese una vida para vivir en chisme. ¿Dónde va a terminar una vida para vivir en chisme? ¿O dónde puede terminar una vida para vivir en chisme? ¿En muerte? Hermanos, mire, por ejemplo, imagínese a nuestra carne, perdón, vamos a decir, a nuestro cuerpo le gusta el azúcar. Imagínese darle todo el azúcar que quiera a nuestro cuerpo. ¿Dónde vamos a terminar? ¿En muerte? Hermanos, ¿en muerte? O darle, hermanos, toda la carne o toda la comida, o por ejemplo, darle todo el trabajo. O sea, a nuestro cuerpo no le gustan estas cosas que nos mantienen bien. Yo creo, Ángel, que habla de las dos. El exceso. Entonces, esto es lo que está diciendo, hermanos. El que nuestra vida, y esto es el contraste que está diciendo, el que una vida se dirija en mente y propósito a la carne, ¿dónde va a terminar?
En muerte. Va a terminar en muerte física, pero también, como estás diciendo, Ángel, ¿va a terminar en qué? En muerte espiritual, separados de Dios por la eternidad. Ahora, miren lo que dice, en contraste. Pero el preocuparse, el tener nuevos pensamientos y nuevos propósitos del Espíritu, ¿qué dan? Vida y paz. Ahora, hermanos, hay que entender algo, porque a veces cuando viene vida y paz, tenemos una idea muy fantasiosa, ¿verdad? Tenemos a veces cuando pensamos en el cristianismo, cuando habla de vida y paz, pensamos a veces en esas películas, con esos fondos de Nueva Zelanda, en la mar de, ay, la vida cristiana, sí, ¿verdad? Así como, ay, mira esos fondos, esos pajaritos. No, hermanos, no necesariamente. Eso es muy fantasioso. Cuando la Biblia habla de vida y paz, en contraste, no está hablando, hermanos, que no vamos a tener problemas. No habla de que no vamos a tener luchas. No habla de que no vamos a tener tentaciones. Pero vamos a poder estar en control. Vamos a poder estar en control. Gracias. Y los que viven obedeciendo a Jesús que pueden tener una mejor calidad de vida. Específicamente es porque no necesitas problemas de la investigación, no necesariamente una fotografía, pero necesitas independientemente de lo que es todo el mundo, también es lo que se quiere, porque nos haya llegado a pensarlo, va a llegar a algo que no. Pero eso necesita la vida, porque no vas a traer a que tiene Es correcto. Ahora, déjame dar otra ilustración de eso. Hermanos, cuando los desastres naturales vienen, cuando la guerra viene, no hacen distinción de cristianos y no cristianos. Hermanos, la guerra afecta a creyentes y no creyentes. Los desastres naturales afectan a creyentes y no creyentes. Ahora, ¿qué es la diferencia? Hermanos, creyentes pierden sus casas. Creyentes pierden sus familias afectados por la guerra, mueren sus familiares. Hermanos, la enfermedad, hermanos, hay creyentes que mueren de cáncer y que mueren de cosas muy difíciles. O sea, la enfermedad, la guerra, el hambre, la necesidad no hace distinción de creyentes o no creyentes, accidentes, no hace diferencia. Pero ¿qué es la diferencia? La actitud y la respuesta hacia la calamidad. Eso es lo diferente. Porque, hermanos, la calamidad llega, no hace distinción. Hermanos, ayer nos tocó una lluvia y Dios no hizo, a ver, ¿dónde están los cristianos? ¿Verdad? No los vamos a inundar. Ayer pegó la lluvia y pegó la lluvia parejo, no hace distinción. No hace distinción. Pero ¿qué es lo diferente? Nuestra actitud ante la ¿qué? La calamidad, la adversidad, la necesidad. Ángel. Exactamente. Bien, Ángel, gracias. Gracias por eso. Bien, hermana María Jesús. Es correcto. Es correcto, sí, no andamos así, no andamos, hermanos, no es como que, ¿verdad? No anda usted como que, no hay como, ay, qué suave, ¿verdad? No tengo nada para comer. No se está riendo así.
¿verdad? No. También al recuperarse, al ocuparse del espíritu también como los voluntarios de la ocuparse de la carne, parte de también en nuestro cuerpo, también físicamente, lograr mejores habilidades físicas, emocionales, por lo tanto también vamos a ver el espíritu, cuando están en forma de Señor, Bien, y el hermano Juan acaba de tocar un punto muy importante. Nos va, y de nuevo, a veces pensamos en ocuparse del espíritu, a veces pensamos en las cosas buenas y religiosas, ¿verdad? Nos gusta pensar a veces, pero el ocuparse del espíritu también nos va a hablar, dijo el hermano, en las cosas emocionales y en las cosas físicas. Porque hermanos, a Dios y a su espíritu no le gusta que maltratemos el cuerpo. Pero de nuevo, a veces tenemos pecados que consentimos. ¿Sí o no? O sea, tenemos, pero el espíritu va a jalar parejo. Al Espíritu Santo no le gusta que nos excedamos en la comida, en el azúcar. Al Espíritu Santo no le gusta que maltratemos el cuerpo. ¿Verdad? Hermanos, ¿quién nos tiene ahí a las 2 de la mañana viendo una serie? ¿Verdad? A las 2, 3 de la mañana. ¿Verdad? O el exceso de trabajo. ¿Verdad? O la falta de ejercicio. Pero eso no lo decimos, ¿verdad? Es que eso no es del Espíritu. No, eso es del Espíritu. El administrarnos bien nuestros fondos, el tener control de las cosas que compramos. ¿Sí o no? Hay cosas que no necesitamos, hay cosas que no debemos comprar. El Espíritu nos ayuda a estar en control. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Pero a veces nada más nos gusta esa idea romántica, ¿verdad? Ay, es que las cosas religiosas. No, es en todo. Todas las áreas, como dijo el hermano Juan. Ahora, vamos a los últimos 2 versículos. Note aquí. Ahora, versículo 7. Ahora, mire aquí, esto casi va a terminar la conclusión de lo que ha venido diciendo en un contraste de 2 vidas. Y luego dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ok, ¿qué significa ese versículo? Vamos a nuestra hojita, por favor. Vamos. Ok. Ok, bien, hermana. Ahora, noten aquí. Estamos en punto número 3, página 64. Ya estamos en la última página. Ok, por cuanto los designios de la carne son enemistad. Noten, en pocas palabras, la carne es enemiga de la ley de Dios y su complacencia. Aquí nuevamente vuelve a usarse la palabra mente y Reina Valera la traduce como designios, que también podríamos traducir los pensamientos. La palabra enemistad en versículo 7 también quiere decir una abierta oposición a Dios. La palabra griega extra, como una disposición interna, como una oposición objetiva, como un conflicto actual entre naciones, grupos o individuos. Hermanos, de nuevo, miren lo que está diciendo aquí. Los designios de la carne, otra manera, los pensamientos de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. O sea, no son gente que te cae mal, son enemigos, enemigos. Y luego dice aquí, siguiente, este versículo enseña que la carne no se sujeta. Esa es la palabra griega, hupotasetai. Es imposible que la carne quiera andar conforme a la ley de Dios. Más bien es que es enemiga de la ley de Dios. Y aunque quisiera, Pablo dice que ¿qué? No puede. Pablo dice que no puede. Hermanos, ahora, a veces, y déjenme recordarle lo que Pablo nos dijo en el anterior capítulo, porque cuando pensamos en la carne, a veces en nuestra mente pensamos en la carne como ese diablito de aquí al lado, ¿verdad?
como que nos da malos consejos, pero que nos enseña, que nos lleva a la abierta oposición. Déjenme de nuevo usar la ilustración, que, hermanos, para mí, y déjenme hacer un comercial. Ahí está el libro del Dios pródigo, ¿verdad? Que les había dicho. Hermanos, la ilustración para mí de la parábola del hijo pródigo, realmente para mí me ha ayudado tanto, y el libro que le escribió el hermano Keller me ha ayudado tanto para entender que nuestra carne tiene dos caras principales, como la del hijo rebelde que se fue y vivió perdidamente, o como el hijo que se quedó religioso, pero también es que perdido. Hermanos, en la parábola del hijo pródigo no había un hijo perdido, había dos hijos perdidos. Uno, ahora, para nosotros es fácil identificar, pues el rebelde, el que ofendió a su papá, el que gastó todo y perdió todo. Pero a veces es difícil identificar ¿qué? Al que se quedó. Porque pensamos, ¿ese quedó? Sí, pero él tampoco amaba al padre. Por eso cuando el padre trató con bondad al otro hijo, el hijo mayor se enojó. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Yo he estado siempre contigo y ni un cabrito me has dado. ¿Por qué? Ese hijo mayor es, hermanos, y mire, esta es la otra cara de la carne. Ese hijo mayor es el que, ¿qué? El que quiere tratar de dominar a Dios por portarse bien. Es el que quiere dominar a Dios por ser justo. Es este hijo religioso, es este hijo que le gusta estar en la iglesia, ¿pero qué? Pero no con la actitud correcta, porque piensa que puede dominar a Dios. ¿Sí o no? Pero ese perdido, es perdido. Entonces, de nuevo, hermanos, cuando dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, hermanos, debemos tener en mente no nada más esa figura de la carne como el hijo que se fue, sino como el hijo que ¿qué? También que se quedó. Hermanos, hay personas en la iglesia que creen que van a poder conseguir su salvación por sí solos, por su justicia, por ser estrictos, por hacer tantas cosas. Ahora, y aquí viene la cosa, para nosotros es muy difícil saberlo, porque ¿quién mira corazones? Pero la carne también, y es lo que por eso Pablo dice, ¿se acuerda? Pablo es el perfecto ejemplo. Hermanos, ¿qué judío y fariseo había como Pablo? Hermanos, Pablo era el más de los más estrictos. Y dígame, ¿de qué le sirvió todo? ¿De qué le sirvió toda su vida, todo su ser estricto, todo lo ser celoso? ¿De qué le sirvió? Dice Pablo, por eso es el que en el capítulo 7 dice, el pecado revivió, me engañó y me mató. El pecado nos hace pensar que porque nos portamos bien, que porque siempre hacemos todas las cosas, yo estoy bien con Dios. ¿Verdad? Ahora, cuidado, no estoy diciendo, entonces pastor está diciendo que hay que portarnos mal. No estoy diciendo eso. Pero hay que tener cuidado de ese lado de la carne que nunca consideramos, porque siempre pensamos, la carne es como el hijo perdido, pero nunca pensamos que la carne también es como el hijo mayor, que le gusta de nuevo. Ahora, ¿cómo saber, hermanos, cómo saber cuando nuestra carne es como el hijo mayor? Piénselo, ¿cómo saber cuando nuestra carne es como el hijo mayor? Yo lo viví en mi carne, cuando esa carne, como dice, ¿por qué vas a favorecer a él, si yo sí cumplo? Yo sí lo sentido. Cuando nos da celos de que Dios le hace un bien a uno y a nosotros no. Así, ¿verdad? Y así comprobamos el espíritu del hijo mayor.
Pero ahora, ¿pero qué máscara tiene? O sea, si es soberbia, pero ¿qué máscara tiene? Se ve muy bien. Exactamente. Ahora, pero por eso es una trampa. Por eso la carne también es así. Y por eso quiero decirles que es lo que Pablo nos ha enseñado, que no debemos pensar en la carne nada más de ese lado perdido. También la carne tiene un lado religioso. La carne tiene un lado religioso. Y hermanos, ese es el más difícil de detectar. También se viste bien, también, la carne también anda entre los pastores. De veras. O sea, hermanos, de veras. O sea, ¿usted cree que la carne no le dice a los pastores, mira cuánta gente vino? Mira qué bien enseñas. Mira cómo te invitan. Pero esa es la difícil de detectar. Y entonces, por eso estamos aprendiendo. La carne es enemiga de Dios y la carne no se puede sujetar a la ley de Dios ni tampoco puede. Y entonces, el último versículo, déjame cambiar aquí. Versículo 8. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, de nuevo, hermanos, mire la manera en que Pablo lo está escribiendo. Y los que viven según la carne. No está diciendo los que tienen tropiezos, los que tienen lucha, los que tienen tentaciones, los que a veces andamos en el suelo y en el suelo y en el suelo. ¿Qué está diciendo ese versículo? Eso, hermana. Es otra manera de decirlo. ¿Los que qué? Los que están a gusto así. Los que están a gusto así. Luego, finalmente el versículo 8 declara que los que viven o se comportan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. La palabra tiene la idea de hacer feliz a alguien, sentirse bien acerca de algo. En resumen, Pablo ha mencionado 4 características de la humanidad pecadora: hostilidad hacia Dios, insubordinación a su ley, falta de agradar a Dios y muerte. No es de extrañar que cuando Jesús le habló a Nicodemo de la carne y del espíritu, prosiguió declarando: os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, por eso Pablo dijo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego el versículo 4, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al el Espíritu. Hermanos, el ser salvos, y se acuerda que era la pregunta que el hermano Ortega hacía, ¿nos ha cambiado a una esfera o nos ha cambiado a un reino diferente? Hermanos, ahora, nada más, no es como que nos pasó algo, seguimos siendo las mismas personas, pero mucho de lo que nos pasa en Cristo pasa en nuestra mente y corazón. Usted se convirtió y siguió siendo el mismo. Estamos feos, fuimos salvos y seguimos siendo feos. ¿Verdad? Lo que pasa cuando venimos a Cristo pasa en el corazón, pasa en la mente. ¿Ok? Y eso es lo que está tratando de explicar Pablo, que podamos hacer este contraste. Ahora, hermanos, esto que Pablo está explicando no es para nosotros darnos las herramientas para hacer juicios en la iglesia. Es darnos las herramientas para hacer las autoevaluaciones personales. ¿Sí o no? Las autoevaluaciones personales. De entender, ¿verdad? De entender que Dios espera que caminemos según el Espíritu de Dios. Según el Espíritu de Dios. Ok, ahora, esto apenas es hermano, recuerde, 19 veces aparece la palabra Espíritu aquí. 19 veces. Y apenas estamos comenzando lo que el Espíritu Santo hace. ¿Ok? Bien, hermanos, acabó el tiempo. ¿Alguna duda, algún comentario para finalizar? ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? Hermanos, ya vamos 3 semanas en esta hojita. Ahora, yo voy lento porque yo quiero que usted aprenda. De nuevo, hermanos, aquí no hay chiste.
en que yo avance. No me pagan más ni me pagan menos si no avanzo. Yo quiero que usted aprenda. Y yo quiero que usted aprenda viendo la Biblia. Por eso le estoy señalando cuando tenemos los porqués, los para qués. Recuerde, son importantes las conjunciones. Todos se van, tienen el arrebatamiento, todos se van y se caen las cosas. Entonces, ¿de qué se ganar? Es correcto, hermano Juan. Es correcto. Bueno, ahorita que estábamos hablando de todas las cosas que se derivan de esto, por ejemplo, el que es en la salvación por obras, y por principio de la ley, siendo como una roca de ley, una roca en la hay cosas muy positivas, pero eso significa que salva con muchos aspectos del ser de Cristo. No se hizo para todo, no es realmente, no está para yo, por ejemplo, el católico, yo tengo mucho contacto con los católicos, y eso lo que digo, no es la ley, y eso es mucho. Sí. Sí, hermano. Sí. Tienes razón. Y es muy difícil. Y hermano, ahora, el problema es que esa mentalidad se mete a la iglesia. Y a veces nos convertimos y seguimos pensando lo mismo, que por nuestras obras Dios nos ama y nos acepta. ¿Sí o no? A veces sí o no nos sentimos muy cucarachas porque no he leído mi Biblia, no he orado, no. De seguro Dios ya como el WhatsApp me bloqueó. Y de nuevo, piense, hermanos, perdón que le haga tanta promoción al libro del Dios pródigo, pero me gustó tanto. Piense lo que dice de esa parábola. ¿Cada cuánto salía el padre a esperar al hijo? Todos los días salía a esperar que volviera el hijo. Y uno diría, qué padre tan tonto, ¿verdad? Pero Dios es así. Dios nos espera todos los días. Él es un Dios bondadoso y no depende de lo que hacemos o no hacemos. Él es bondadoso y amoroso por sí y no depende de nosotros. Eso debe darnos confianza para venir con Él pronto. Pronto. Él no nos bloquea. Él nos ama y nos espera. Bien, vamos a orar para